En esta segunda parte de la entrevista con la doctora en psicología, Mercedes Montes Macías, nos comparte una visión profunda sobre el valor del esfuerzo, el trabajo, la educación, la maternidad con sentido, autonomía y compromiso social. Habla de varias competencias y valores necesarios para salir adelante, como por ejemplo, intentar alcanzar todos los objetivos y no descansar hasta lograrlos. Responsabilizarse, aprender a trabajar, tener orden, disciplina, límites, predicar con el ejemplo, superar los miedos, el respeto, el ser leal, entre muchos más. También habló sobre cómo educó a sus hijas con amor, firmeza y conciencia, de cómo la resiliencia, el aprender a pensar, analizar, razonar, la planeación, el diagnóstico, son claves para vivir una vida digna, plena y exitosa. Nos invita a reflexionar sobre qué va a pasar o cuál es el futuro de las nuevas generaciones y lo que cada persona puede hacer desde su hogar para formar hijos independientes, felices y comprometidos. Esta conversación está llena de sabiduría cotidiana, crítica, constructiva y un llamado a despertar como seres humanos. Porque como ella dice, lo que nos hace humanos no es la tecnología, sino la capacidad de sentir, pensar y actuar con sentido. Si no viste la primera parte de la entrevista, te dejamos aquí mismo en el canal el enlace para que puedas ver este primer video. También te vamos a dejar un enlace donde viene un resumen de las competencias tanto de la primera como de la segunda entrevista, por si deseas bajarlo en tu computadora o en tu celular y sacarles copias. Con mucho gusto lo hicimos para ti. Por favor, déjanos en el comentario, en la parte de comentarios del canal, lo que a ti te llamó la atención. Si deseas preguntar, si quieres proponer cosas, déjanos, coméntalos en la parte de comentarios del video. También te pedimos si te puedes suscribir, darnos like y compartir esta información con todas las personas que consideres les pueda servir. Lo que buscamos es seguir haciendo historias que inspiren y que ayuden a los que escuchan a pensar y a crecer. Recuerda que mi canal es @mireyasilva.vida con sentido. Te agradecemos tu presencia y corre video. ¿Crees que esas habilidades que tú nos estás contando ahorita, la de resiliencia que ahorita platicamos más sobre esa, serían unas competencias o habilidades que las mamás deberían de desarrollar para enseñárselas a sus hijitos? Porque ahora yo veo que no hay mucha planeación para muchas de estas cosas o, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero hay falta de atención, falta de estructura. Los papás por X o Y tienen que salir a trabajar, que también ahorita hablamos cómo fuiste combinando el trabajo pues con toda tu vida y luego que llegaron las dos niñas, pero lo empezaste desde pequeña, ¿no? Creo que si no hubieras tenido toda esta historia y te hubieras quedado en Cuba, ¿crees que hubieras desarrollado esas mismas competencias cuando todo era más fácil? Mira, sí, te voy a decir por qué. Porque, como te había comentado, a mí siempre me gustó el estudio. Entonces, mi papá y mi tío, que era médico,
tenían, entre otras cosas, un laboratorio de medicinas y ellos tenían la expectativa de mandarme a mí a Estados Unidos a estudiar, para que yo me hiciera cargo eventualmente del laboratorio, que a mí en realidad no me gusta la química, pero bueno, eso era sus expectativas. Entonces, de alguna manera ya había esa expectativa para mí, pero además, o sea, pues yo tenía 11 años, yo tampoco podía pensar mucho Claro. más allá. Pero entonces Apenas como que tu acababa de familia, terminar la primaria. claro, pero entonces como que tu familia tiene, o una parte de tu familia tiene esa como condición de, o valor sería de que el trabajo y de organizar el tiempo y de aprovecharlo como un valor importante. Sí, definitivamente. Mira, yo soy nieta de inmigrantes españoles. Mis cuatro abuelos emigraron de España. Y pues normalmente los emigrantes emigran porque en su país pues van en busca de una mejor fortuna, ¿no? Y mis abuelos hicieron una fortuna a base de un trabajo duro, a base de sacrificios, a base de privaciones muchas veces. Entonces ese es un valor de que yo tengo muy, lo llevo en la sangre, pues. Y es algo que yo le he inculcado también a mis hijas. O sea, yo no soy el tipo de persona que acepta no por respuesta fácilmente. Cuando tú mencionaste antes la palabra negociación, yo siempre busco una negociación de ganar, ganar en que ambas partes ganen, pero siempre agoto todas las posibilidades antes de rendirme. No, no pude obtener esto, pero lo intenté, Que no lo han de ser luché. muchas veces, ¿no? No han de ser muchas en tu vida las que puedas decir no lo obtuve, aunque lo intenté. Yo creo más bien son si lo pude o cómo ves. No, sí, no, sí, mi esposo me decía que, ¿cómo me decía? Si tú siempre haces lo que quieres, pues hasta cierto punto sí, Pues pero sí, lo que quiero por el bien, no, o sea, no es por capricho, es porque, pues, algo que vale la pena. Uno lucha por algo que realmente te aporta algo importante para ti o para los tuyos, no es por capricho. eso me gusta para mi canal de vida con sentido. O sea, tú, esa lucha de qué va acompañada de algo que es luchar porque hay alguna razón, o es luchar porque vale la pena, o es luchar porque te genera mucha así como capacidad de sentir, de vivir. ¿Por qué luchar? Por obtener un objetivo que para ti es importante. Y cuando la gente no se pone objetivos y Pues vive la entonces vida diaria, yo creo que si tú no tienes un objetivo en la vida, pues yo creo que vas vegetando día con día, pero realmente ves como, pues sí, como vegetando, o sea, no hay realmente pues un por qué, un para qué ser mejor, ¿no? Pero si realmente te fijas un objetivo, obviamente tienes que luchar y trabajar para claro. conseguirlo, no te va a caer del cielo. Y si yo veo que en esta época a los niñitos, pues no se les exige mucho, al contrario, hasta dicen, no los estreses, no les exijas. Y pues tampoco veo que organicen y le den responsabilidades y le digan, pues tus obligaciones son estas. Muchos, si puede, hace poquito tuve una mesa redonda con algunas de mis exalumnas de la FES Catlán y decían unas de esas cosas, ¿no? No regaña a mi hijito porque se me estresa, mejor prefiero sacarlo de la escuela o no me lo estrese porque primero hay que estar contentos o yo no tengo tiempo de responsabilizarme. Y si él no tiene papá o mamá a tiempo de responsabilizarse de otras cosas, pues entonces, ¿cómo lo va a hacer con sus hijos? Y estamos teniendo generaciones donde la gente pierde mucho tiempo con el celular o el celular es su compañía y su nana porque los papás están trabajando. ¿Tú cómo evitaste que tus hijitas
eh, pues a lo mejor en el tiempo de ellas chiquitas era la tele, ¿no? Pero se pasaran viendo la tele y perdiendo el tiempo, en algunas cosas. ¿Qué hiciste para que ellas encontraran bonito el aprender, el trabajar, el hacer cosas con orden, el, el hacer exactamente eso que tú decías, tener un objetivo y luchar y luchar y luchar hasta lograrlo? ¿Cómo se lo podrías enseñar a la gente? Te voy a poner dos ejemplos específicos. Sí, por favor. Cuando mi hija Alexandra se sometió a una cirugía que necesitaba estar en silla de ruedas, em, fue muy difícil porque además ella estaba en la prepa y tenía que subir al segundo piso, no había ni elevador, ni había rampas, tenían que subirla, entonces era muy difícil. Y entonces, en ese momento habían ido unas niñas del colegio al Cervantino y habían ido con algunas maestras, pero en la noche se escaparon y se fueron quién sabe a dónde, y las descubrieron y las expulsaron del colegio. Ah, qué barbaridad. Y entonces ella me dijo, yo también ya me voy a dar de baja. Yo le dije, tú terminas, y lo puede confirmar, tú terminas la prepa, así tenga yo que ir a presentar los exámenes por ti. Y la otra, que quería, cuando era chiquita, tomar clases de ballet. Bueno, pues empecé a llevar clases de ballet y entonces pues fueron pasando los años y cada año venía la examinadora de Londres y bla, bla, bla. Y llegó un punto en que me dijo que ya no quería seguir con el ballet. Yo le dije, te falta un año para que cumplas el profesional de niñas. Tú iniciaste esto, tú lo terminas. Pero también yo creo que es bien importante no solamente lo que tú le digas, sino que tú prediques con el ejemplo. Porque si tú tienes, por ejemplo, inicias algo, por decirte algo, la licenciatura. Si yo la inicié, luego a la mitad de la carrera me embaracé, y luego la tesis, y luego trabajando. Mira, yo cuando tenía que hacer la tesis, después que todos se acostaban como a las 11 de la noche, a esa hora me ponía a trabajar en la tesis. Me acostaba 2, 3 de la mañana escribiendo mi tesis, pero yo di el ejemplo. Para mí era muy importante cumplir con ese objetivo, pero también les di el ejemplo de que lo que se empieza, si es algo que realmente es importante para ti, se termina. Y yo me acuerdo que muchas de las personas que se quedaban como 20 años en el mismo puesto en nuestros trabajos, del tipo de direcciones de recursos humanos y en ese tipo de mundo, muchas de la gente que no crecía era porque no aprendieron a terminar, a empezar y terminar su tarea o su trabajo. Y realmente los que pasaban eran los que eran capaces de terminar algo y planear lo que siguen. Es una habilidad mental diferente. Y es que además y le preguntamos a las personas esas que se fijan un objetivo y que se quedan a mitad de camino, ¿cómo se sienten? Yo no creo que se deben de sentir muy bien, yo creo que se deben sentir frustrados. No pude, me quedé en el camino, otros sí, pero yo creo que eso de alguna manera también debe de lesionar su propia autoestima Así es. por no haber tenido la fortaleza de decir, ah, no, y tengo que vencer la pereza, y tengo que vencer el sueño, y tengo que a lo mejor dejar de salir a algún lugar, pero yo esto lo cumplo y lo termino. Que luego puede uno a ponerse muchas explicaciones de por qué no se pudo y ponerle la culpa a muchas personas o a uno mismo, dependiendo de los casos, pero finalmente no se pudo. Y Pero eso es entonces, engañarte a ti mismo, así es, así es, así es. no asumir la responsabilidad. Y nunca es tarde, ¿no? Yo creo que muchos que Yo no, creo que nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde. Yo creo que siempre se puede empezar. Entonces, ha habido historias de éxito de personas octogenarias que han ido a la universidad, pues ya están jubiladas y se sienten aptas física y mentalmente para estudiar. Caramba, eso es un ejemplo a seguir y yo me quito el sombrero ante estas personas.
Yo me acuerdo ¿no? que en mi generación teníamos dos señoras que ya eran señoras grandes, ya de las del nido vacío, ya sus hijos se habían ido, y Ujú. pues estudiaron y sacaron muy bien la carrera y de una manera muy, muy exitosa, ¿no? Pero todo es, Fíjate, oye, ¿y cómo, de dónde sale como ese motor que te dice, yo hago a ver cómo le hago, pero aunque me tenga que desvelar, sea lo que sea, pero yo salgo? ¿Cómo despertar esa fuerza interna? yo creo que uno tiene que tener un compromiso con uno mismo, saber qué Pues quieres sí, nunca te han alcanzar. dicho pues que eres persona y que tienes derecho a vivir y a hacer, sino que pues ahí estás y te tengo que mantener, ni modo, porque ya viniste a mi vida. Eh, ¿Cómo esas personas que aunque estén solitas, esas personas que no tienen muchas oportunidades, cómo pueden desarrollar esa necesidad de vivir y de salir adelante por sí mismos, con bien, sin lastimar a nadie? ¿Cómo le podremos hacer? Porque hay muchos de esos, cada vez más. Yo creo que habría que ver en primer lugar cómo se siente la persona, porque también tienes que tener ciertos recursos para poder hacer lo que tú quieres. Es decir, uno debe de fijarse objetivos retadores, pero uno tiene que saber si cuenta con los recursos de salud, de motivación, muy importante, de capacidad intelectual para alcanzar. Porque si tú te fijas un objetivo prácticamente inalcanzable y empiezas a trabajar sobre él y vas viendo que no puedes, entonces como que hubo una falta de planeación. O de O sea, realismo, ¿no? también de realismo, porque dices, bueno, yo me fijé, yo quiero ir, te voy a poner un ejemplo que es irreal, pero bueno, si yo quisiera ir a la luna, por decirte algo, que no me interesa para nada. Ok, yo tengo estudios que me califican para poder hacer eso, yo tengo interés en ir a la luna, yo estoy dispuesta a sacrificarme para empezar a estudiar ahora lo que se necesita para eso. La respuesta es no. Entonces, No, ni lo pues, intento. si lo quiero hacer como un astronauta mexicano. Creo que de los dos que hay que fueron a la luna, realmente uno de ellos sí hizo eso, fíjate, era pobre, no tenía posibilidades económicas y eso. Y bueno, él se fue preparando con su propio objetivo, se fue preparando, preparando, preparando. Creo que hizo la solicitud en la NASA como 12 veces o 20 veces, no sé cuántas, pero cada vez que la hacía llevaba una mayor preparación y contó también con una familia que le ayudaba. Aunque eran pobres, realmente eran pobres, muy pobres, pero entre todos juntaban dinero o a lo mejor contó con una habilidad como la tuya que dijiste, bueno, yo quiero aprender inglés, necesito inglés, pues voy a hablar con el jefe de hasta arriba, ¿no? A lo mejor no tengo posibilidades económicas, pero sí puedo ver si alguien me ayuda. Pues ahí está el intentarlo, el no tener miedo para intentarlo, ¿no? Porque Esa si no palabra es importante, no tener miedo. porque si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si vas a poder alcanzarlo o no? Obviamente, el objetivo, como decía antes, tú tienes que preguntarte a ti mismo si para ti es alcanzable. Pero además, si ya estás de acuerdo, estás convencida de que sí es alcanzable, lo tienes que hacer, o sea, intentarlo. Y si a lo mejor ahorita no es alcanzable, lo puedes ir dividiendo en objetivos más chiquitos que primero puedas ir Claro. alcanzando, ¿no? Claro, porque con cada objetivo que alcances, eso te va a dar una sensación de logro. Y esa sensación de logro es una especie de motor que te va a impulsar para alcanzar el siguiente logro. O sea que es importante que hagamos con nuestros hijos actividades o cosas donde ellos tengan sensación de logro, Definitivo. que sepan que tienen logro y Sí, además decirles las cosas que hacen bien, porque generalmente la cultura lo que hace es decirles lo que hacen mal, así es. pero poco hacen para decir lo que haces bien. Y bueno, hay que muchas cosas que hablar, pero de resiliencia.
tú eres una persona altamente resiliente. ¿Qué es esto de resiliencia y cómo has alcanzado a ser resiliente a pesar de los malos momentos? Bueno, la resiliencia yo creo que es hermana de la adaptabilidad. Entonces, pues tienes que, como te decía, ver qué puedes cambiar, qué no puedes cambiar y que tienes que aceptar y vivir con eso y poder ver la diferencia entre ambas cosas, ¿no? Lo que ya no está en tus manos, bueno, pues aceptarlo y no sentirte mal, ¿no? Ni llorar por esas Exacto. cosas, porque pues ya no está en tus manos. Pero si tienes la opción de hacer algo al respecto y agotaste todos tus recursos, todos tus esfuerzos, te queda la satisfacción. Lo intenté hasta donde pude. No lo pude alcanzar, pero lo intenté. ¿Y tú crees Y que eso de me dio un aprendizaje. claro, o sea que aprender a aprender es una de las competencias fundamentales para esta vida? Así es. El ser resiliente también, el ser flexible, adaptable, también son competencias importantes. Y si yo te dijera, de toda esa experiencia que tú has tenido, ¿cuáles competencias fundamentales sí o sí tenían que haberse desarrollado en tus hijitas? Pues yo creo que digamos, la necesidad de logro. Esa es una en cuanto a lo que estamos, al tema que estamos hablando. Claro, Obviamente no claro. estamos hablando de valores, estamos hablando de ¿Valores competencia. como cuáles? Pues como el respeto, por ejemplo, como pues la mentira o la no mentira, o sea, la honestidad, la lealtad, a ese tipo de valores, ¿no? El trabajo también es otro valor, o el estudiar, ¿no? Que ya nos Sí, dijiste, claro, que es tus niñitas también eran, o sea, aprendieron a ser estudiosas, sí, 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 aprendieron a ser con estudiosas. orden y con disciplina. Sí. Cuando son chiquitos, es muy importante cuidar como qué cosas, que cada quien tenga sus tareas y que arregle cosas que le corresponden, como su cuarto o como ayuden en algo en la comunidad familiar, de alzar sus platos, o qué cosa será bueno. Yo creo que va a ir de la mano con la edad del niño. Yo creo que de acuerdo con la edad que el niño tenga, le vas a poder pedir tal o cual cosa. Un chiquitín, pues a lo mejor le pides que lleve su plato y a lo mejor se tropieza y se cae y se puede romper el plato. O sea, tiene uno que tener esa capacidad de decir, bueno, esto sí se lo puedo dar, esto todavía no. Pero sí es muy importante desarrollar en el niño la responsabilidad o la corresponsabilidad de tareas en el hogar. Y el orden y la disciplina también, El ¿no? orden y la disciplina, sí. Pero no disciplina porque yo lo digo, sino una disciplina razonada, ¿no? O cómo Sí, sería. es una disciplina razonada, pero que todos compartan. O sea, yo creo que hoy en día en los hogares modernos ya no es tanto la división de que la mujer se queda en casa y el hombre es el que es Proveedor. digamos, el proveedor. Eh, ¿Por qué? Porque ya muchas veces los sueldos no alcanzan. Entonces, pues la mujer a veces, aunque no tenga mucha preparación, tiene que salir a trabajar. Entonces, pues cuando llegan a casa, pues obviamente es lo más justo es que ambos compartan también las labores del hogar, no Claro. solamente, digo, y eso yo creo que está cambiando para bien, porque anteriormente pues estaba muy marcada esa división, pero hoy en día bien sea porque tú tengas el deseo de ser profesionista y o porque las circunstancias lo demanden, pues lo más común es que muchas mujeres salgan a trabajar, a ganar pues un sustento, ¿no? Yo creo que está bien, yo solo también es un valor que le he inculcado a mis hijas, que no sean dependientes de Pues nadie. es bien importante. Ujú. Por qué es ser independiente tan importante en la vida? Porque uno tiene que ser, en la medida de lo posible, autosuficiente. Autosuficiente, autorresponsable.
Sí, 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 sí. Si tú no lo eres, no puedes inculcarlo en los demás. Así es. Y finalmente, dependiendo de como a cada quien le va en la vida, pero siendo autosuficiente y autorresponsable, aún en en la vejez, puedes ser más feliz, ¿no? Porque eh, yo veo que las personas mayores o hasta abuelitos y demás que son independientes, caminan y van y viven mucho mejor que aquellos que siempre están esperando que alguien los vea, los ayude y y vea por ellos, ¿no? ¿O cómo ves? Así es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y a medida que tus capacidades físicas y mentales te lo permitan, uno tiene que seguir siendo lo más autónomo posible. Y eso te da una seguridad y una felicidad de decir, cara, yo puedo, me mantengo un día más y lo puedo seguir haciendo. Eso realmente es sumamente gratificante. Y también tener la capacidad desde chiquito, porque cuando uno es joven no piensa que uno va a ser viejito o dirá, no, yo no quiero vivir tantos años, pero pues la vida te va llevando como quiere el que tú creas que es el creador o la vida, la suerte o lo que sea. Pero si no ahorras, si no, tienes también como una organización de tus cosas y de cuidarlas y eso, pues de pronto te ves ahí ahorcado en ilimitado para poder hacer muchas cosas, ¿no? Así es. Sí, también tienes que tener una planeación en el sentido, en el terreno económico, ¿no? Por ahí he escuchado que uno de manera óptima debería ahorrar un 30% de sus ingresos para justamente para construir un patrimonio para la edad adulta mayor, ¿no? Así es, así es. Ujú. ¿Y qué crees que a ti te ayudó a mantenerte siempre firme, pero a la vez amorosa con tus hijas y con tu vida? ¿Qué hiciste para generar amor y confianza y no enojo y así como sentimientos de culpa y maltrato con los hijos? Bueno, yo creo que si tú tienes que llamarle la atención a un niño o algo, tienes que hacerlo con amor. O sea, yo creo que es bien importante, en lugar de culpar al niño, culpar a la acción. Es decir, esto que hiciste, esto no estuvo bien por tal o cual. O sea, a diferencia de que es que no sirves para nada, es que no nada haces bien, es que no cumples, es que... Entonces ahí se lesiona la autoestima de la persona, ¿no? Claro. Entonces, en cambio, si tú lo enfocas en el resultado, esta tarea, esta plana, un niño chico, no te quedó bien, yo creo, cómo la ves? Ve contra el modelo, ¿cómo la ves? Compáralos. O sea, es hacerle entender al niño. No, o sea, no es Es por... la tarea, son las cosas, no es la persona. Exacto, Ujú. exactamente. Esto tú lo puedes mejorar, repítelo, ponle más cuidado y vas a ver que te va a salir mejor. Y para irnos, porque ya luego se pasa el tiempo Y y ya casi va a ser la hora, qué pero barbaridad. para irnos, como resumiendo, eh, si tú pudieras pedirle a la vida, a Dios, si crees en Dios, dos o tres cosas importantes que pudieras seguir teniendo hasta el fin de tu vida con respecto a tu forma de ser, a tu personalidad y a tu relación con tu familia, ¿cuáles le pedirías que quisieras seguir teniendo? Yo le pido todos los días salud física y mental. Salud física y mental para poder pues hacer todo aquello que me gusta, para poder estar con las personas que yo quiero y para poder de alguna manera disfrutar al máximo de la vida en la medida de mis posibilidades. Hablando de eso, también tú siempre has sido muy disciplinada con la comida y con los ejercicios, ¿no? En tu familia te enseñaron a hacer ejercicio desde No, chiquita o cómo lo no, aprendiste. yo lo desarrollé. ¿Fue una necesidad o también fue la necesidad de sacar energía
¿O de dónde salió? No, fue el deseo de yo querer verme bien. Fue algo que yo tomé del entorno y yo lo apliqué. Pero no, a mí no me, eso sí no me lo enseñaron. Mm. O sea que uno de tus valores también es como tener un crecimiento integral entre una vida sana a través del ejercicio y la alimentación, la belleza, y profesionalmente, laboralmente, en educación. Es como ser siempre lo mejor que se puede. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que, nacemos como una especie de bloque de mármol en bruto. Y a nosotros nos toca ser el escultor, que ahí con el cincel, de alguna manera, vamos esculpiendo la imagen de lo que queremos ser. Entonces, en la medida en que le pongamos más empeño, más dedicación, vamos a hacer de esa escultura que nos representa una obra de arte. Una inquietud que tengo yo, ahora como que el populismo y todas estas corrientes políticas que estamos viviendo en todo el mundo están haciendo que de alguna manera la gente no tenga ese gran deseo por salir adelante, por prepararse, por estudiar, sino más bien que todos sean de alguna manera, el gobierno te mantiene, de alguna manera, eh, nada más con que necesites dos, un zapatito para toda la vida. Confórmate con ser mediocre. Por lo menos, lo oigo ahorita que pasa por ahí en nuestros vecinos de arriba, en los de nosotros ha pasado desde los últimos dos sexenios. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. ¿Y qué podemos hacer por la humanidad? Porque quieren, no sé quiénes, tener a la humanidad sonsa, dormida. Bueno, pues es que esa es una manera de que la gente, si no piensa, es más fácil de controlar y de manipular para los intereses políticos del partido que está en el En gobierno. el poder. Y Ujú. si esto nos oyeran los papás, los niñitos, o los jóvenes, o los jóvenes adultos que están metidos en ese rollo, porque los que no están metidos en ese rollo, pues no tenemos nada que hacer con ellos. Cada quien se manejará como mejor le dé entender su vida y lo sacará adelante. Pero todos esos que están, podríamos decir, dormidos en el sueño populista, o si no le queremos decir populista, en el sueño de no ser, yo le diría en Yo el creo, sueño de no ser, ¿qué hacemos con ellos? yo Bueno, creo que es un sueño fugaz. Yo creo que tarde o temprano la vida los va a hacer despertar y a veces va a ser demasiado tarde, porque yo no creo que los gobiernos tengan el suficiente capital para poder mantener a la gente así en esa mediocridad y nada más teniendo la mano extendida para recibir. Yo recuerdo en una ocasión que escuché en Rusia, había cambiado la política cuando se cayó lo de la perestroika y todo eso, que los rusos estaban muy acostumbrados a recibir ciertos donativos del gobierno. Y posteriormente, cuando eso se cayó, lo perdieron. Entonces fue un shock para fue ellos. terrible Y para muchos. terrible. Y entonces para poder subsistir, muchos rusos tenían, no sé si todavía tengan, que tener dos y tres trabajos. Entonces yo creo que eso como tú mencionaste muy bien, la mediocridad es una especie de opio de que una vez que te pase el efecto y te despiertes, te vas a ver en una muy, muy triste realidad. Y si a eso lo unimos con la inteligencia artificial, que va a desplazar a mucha gente si no se prepara, yo creo que cómo casamos todas estas habilidades y toda esta vida de esfuerzo y de lucha que nos has narrado
¿Cómo podríamos hacer que las nuevas generaciones se den cuenta antes que sea demasiado tarde de Yo creo que que la vida vale la pena, pero hay que luchar? yo creo que la inteligencia artificial debe ser siempre vista como una herramienta, Ujú. no como un alter ego que hace las cosas por mí, Así es. ¿no? Eso O es sea, bien como que importante. siempre uno tiene que estar en control para manejar una herramienta y evitar que esa herramienta te controle a ti. Así es. Sobre Porque todo es ahora muy fácil que me lo haga la inteligencia artificial. Pues no. pues eso es muy cómodo y yo creo que se deben haber ya empezado a detectar cuándo los trabajos son hechos mediante inteligencia artificial y cuándo son hechos realmente por la producción humana. Entonces, pues nuevamente, no permitamos que nos engañemos a nosotros mismos. Y fíjate, yo creo que la inteligencia artificial puede suplir de alguna manera o manipular de alguna manera todas estas cosas de trabajos repetitivos, cosas que a lo mejor empiezo yo a aprender como que me lo haga la inteligencia emocional y ya no le pienso ni nada de eso. Y pues mucha gente va a estar peor de sometida que antes de la inteligencia artificial. Pero por eso yo quise invitarte, porque yo creo que muchas de estas competencias que tú nos estás hablando, de muchos de estos valores que nos has estado hablando, son los que nos van a rescatar de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esos valores, esos propósitos, esos deseos de fuerza, de lucha, de ir más allá, eh, no los hace la inteligencia artificial, eso no es humano. Así es, Pero si tú desarrollas esas habilidades, esas destrezas, esas habilidades sociales, no sé, de capacidad de aprender, capacidades de pensar, capacidad de sentir, tus habilidades espirituales de sentido y fortaleza de vida, eso te hacen ser humano y nunca vas a ser desplazado. ¿O cómo así es. ves? ¿Tú nos Mira, enseñas eso? Mira, yo hace muchos años fui a una conferencia en Scottsdale, Arizona, acerca del estudio sistemático del futuro. Y hubo un presentador, un conferencista muy connotado que ya falleció, que se llamaba Herman Kahn. Y le preguntaron a alguien del público que cómo veía él el futuro de la tecnología y de las computadoras. Y la respuesta que él dio no se me ha olvidado ni se me va a olvidar nunca. Él dijo, yo no quiero ser una mascota. Entonces yo creo que eso lo dice todo. Por eso comentaba yo antes que la inteligencia artificial, desde mi humilde punto de vista, debe ser vista como una herramienta, que Así no es. seamos nosotros la mascota de la inteligencia artificial, sino nosotros como seres humanos, como seres pensantes, como seres con valores, como seres que tienen realmente un objetivo de vida, tenemos que ponerla a nuestro servicio y no es al revés. Y entonces, como resumiendo un poco esta plática, ¿qué nos hace diferentes o qué nos diferencia de ser humano, ser una persona con sentido, a ser una mascota? Pues yo creo que la capacidad de análisis, tenemos una computadora aquí que tenemos que aplicar y de alguna manera poner en práctica. Y de alguna forma, pues también ver todo aquello que puede servirnos para ser mejores, para hacer mejor nuestro trabajo, pero no al grado de tener una dependencia que pudiera llegar a una subordinación a todo este tipo de nuevas formas de tecnología. Y como dicen por ahí, la verdad nos hará libres, ¿no? O sea, la verdad, el razonamiento, la empatía, todo el desarrollo de negociación de liderazgo que tú nos enseñaste, de ir por lo que uno quiere, forjarse objetivos, irlos alcanzando, aprender, eso nos va a hacer libres y nos va a permitir crecer, ¿no? Y desarrollar.
desarrollarnos como personas. No sé cómo lo veas tú. Sí, definitivamente. O sea, sí, ese lema de la verdad nos hará libres, es el lema de la Ibero. Sí. Ni modo, siempre Entonces, salió. entonces sí, sí, yo también creo muchísimo en ello. De hecho, es algo, es uno de los valores que yo le he inculcado a mis hijas y también a las personas con las que yo trabajo o las personas que de alguna manera me reportan o me han reportado. Para mí, una persona que mienta es una persona no confiable, es una persona con la que yo no puedo trabajar. Entonces, pues así lo veo yo. Los Finalmente, valores creo que tampoco es algo que tiene una máquina. claro, Eso claro, es algo que inherente al ser humano. Y eso es algo que tenemos que conservar y desarrollar y al mismo tiempo compartir con los demás e influir en nuestros hijos, porque sin valores, independientemente de si tenemos o no tenemos una religión, un Dios en el que creer, los valores nos permiten vivir en sociedad, claro, respetándonos los unos a los otros. así es. Y bueno, finalmente, ¿alguna palabra, alguna cosa que quisieras decirle a la gente que nos haga favor de escuchar en este presente o en un futuro? ¿Qué les dirías si ellos ahorita son papás que van a empezar a ser papás o que tienen un hijo adolescente o que ya tienen sus hijos adultos pero que parecen todavía adolescentes? Como aunque tengan 40 o 50 años, todavía parecen adolescentes y todavía no se hacen cargo de sí mismos. ¿Qué les podrías decir con respecto a tu aprendizaje de vida? Yo creo que obviamente tenemos que amar a nuestros hijos, sino para qué los traemos al mundo. Y el amar implica también prestarles atención. Una de las cosas que yo vi cuando yo estaba trabajando en Infra, había muchas mamás trabajadoras que tenían un gran conflicto consigo mismas porque, claro, la ley del trabajo permite que tengan 3 meses de incapacidad, que puede ser mes y medio antes y un mes y medio después del nacimiento, tras el cual tienen que dejar a su bebé. Y eso les da, en la inmensa mayoría, un gran sentimiento de culpa. Entonces, muchas veces tienen que apoyarse en las abuelas. Y si no existe esa posibilidad, pues tienen que llevar a los niños a guarderías, ¿no? Entonces, siempre les dije que lo más importante no es tanto la cantidad como la calidad del tiempo que pasen con sus hijos. Y no tengan miedo a poner límites, porque a la medida de que pongamos límites, vamos a saber hasta dónde sí podemos llegar, porque finalmente mi capacidad de moverme, mi libertad, se termina con donde empieza tu propia libertad. Y Así es. entonces el respeto es algo que es un valor inherente básico para poder vivir en sociedad. Perfecto. Pues yo creo que entonces con esto cerramos nuestra conversación. Creo que por lo menos para mí ha sido muy interesante. He aprendido mucho, sigo Muchas valorándote gracias. mucho y te Muchísimas gracias. agradezco tu participación. Mil gracias por la invitación. Mil gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Voy a cerrar la grabación. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la entrevista con Mercedes. Hoy escuchamos no solo su historia, sino también su sabiduría como madre, mujer, profesionista y un ser humano con sentido. Ahora te invito a hacer una pausa y pensar, ¿qué valores estoy cultivando en mí y en mi familia? ¿Qué competencias me hacen falta para vivir con más autonomía, éxito, dignidad y amor? ¿Qué puedo cambiar hoy para construir una vida con propósito?
Si algo de lo que escuchaste hoy te movió o te dejó pensando, por favor, deja un comentario, comparte este video, danos un like y sobre todo suscríbete al canal para que podamos seguir haciendo videos de este tipo que tenemos como objetivo ayudar o acompañar a la gente en su crecimiento. Te recuerdo que nuestro canal es @mireyasilva.vidaconsentido y que estamos dejando el resumen de esta entrevista por si la quieres consultar o fotocopiar. Finalmente, te regalo nuevamente la canción que escribí con motivo del 10 de mayo y de esta entrevista de Mercedes Montes, Una vida con sentido. Nos vemos pronto. Es más, nos vemos ya pronto para festejar el Día del Maestro. No te lo pierdas. Mamá con sentido, ser mamá no es solo dar la vida, es sembrar amor en cada día. Es mirar con ojos que confían y enseñar a volar con valentía. Ser mamá con sentido es guiar con el alma, formar corazones que abrazan con calma. Es sembrar valores, identidad y luz, y ver que tus hijos florecen en virtud. Ser mamá despiertos amando.